Muy bien, el día de hoy hablaremos de el debido proceso, por lo cual el objetivo de la sesión preparada es analizar la aplicación del debido proceso en el Perú, cómo se está dando desde antes y cómo se ve ahora en el marco de la pandemia COVID. Pero, ¿qué es el debido proceso? Es un derecho constitucional, es un derecho humano que está también recogido en nuestra Constitución, tanto en el artículo 2 como en el artículo 139, mediante el cual el Estado debe respetar todos los derechos legales de la persona. ¿Para qué? Para que en el marco de alguna acusación, de algún procedimiento, sea de naturaleza civil, penal o administrativa, no se vulnere ninguno de los derechos que les asisten a todas las personas. Recordemos, pues, que el término derecho legal hace alusión a los derechos humanos que están positivizados. El debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo, con una resolución debidamente motivada, habiendo sido escuchado, teniendo el derecho a la doble instancia, en este caso a presentar la prueba de descargo suficiente a fin de acreditar su inocencia, que se presuma su inocencia también hasta que no se pruebe lo contrario, y más aún que solamente se le pueda imputar alguna falta, alguna sanción que esté prevista. Recuerden, pues, que no hay pena sin ley. Nos permite tener el derecho a ser oído, no solamente presentando escritos, sino también siendo atendidos por la persona, que en este caso es el magistrado, quien va a resolver la controversia, y pues a hacer valer nuestras pretensiones frente al juez, sea el juez civil, penal, laboral o de la materia contenciosa o no contenciosa sobre la cual estamos llevando un proceso. El debido proceso establece que el gobierno está subordinado a las leyes del país que protegen a las personas del Estado. Resulta, pues, que como ya hemos comentado anteriormente, los derechos fundamentales tienen un ámbito subjetivo y un ámbito objetivo. En el ámbito subjetivo, pues justamente es que la persona, cada uno de nosotros, pueda hacer valer los derechos que tenemos inherentes a nuestra dignidad. Y el ámbito objetivo es que el Estado nos garantice que estos derechos puedan avalarse, ¿no? Como también comentamos que el Estado debe dar normas tanto autoaplicativas para los derechos fundamentales y heteroaplicativas, como en algunos casos cuando es necesario el establecimiento de un presupuesto público. Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley, el curso del debido proceso, el cual debe estar previamente establecido en la norma, en este caso según la materia en la cual se está controvertiendo los hechos, incurre pues en una violación. Tiene que respetar tanto los plazos como la motivación, como el derecho a ser oído, entre otros. Y obviamente, si dentro de la justicia peruana no se garantiza que se haya dado un debido proceso, pues nosotros incluso podemos ir a instancias internacionales, como ya lo vimos también en la primera unidad de la asignatura. El día de hoy hablaremos de algunos de los principales derechos incluidos en el debido proceso. Tenemos el derecho al juez natural, que en este caso, pues, señala que el contenido esencial del derecho señala la prohibición de establecer un órgano jurisdiccional ad hoc. Eso quiere decir de que para que me juzguen a mí, no van a tener que establecer un tribunal independiente o diferente al que está juzgando a los demás, porque se entiende que la justicia es igual para todos, entonces no atiende a ninguna razón o a ningún motivo justificado que se establezca un nuevo tribunal para atenderme expresamente a mí. Por eso es que está prohibido los tribunales de sección, que en alguna época, no, que en el caso peruano se vivió como fue en la época del terrorismo, sí existían los llamados jueces sin rostro. Tú no sabías quién era el juez que estaba determinando en este caso tu sanción. Se dio, se entiende en el marco de una política contra el terrorismo, pero sabemos que esto no es válido y no debe volver a repetirse.
Como consecuencias adicionales, se establece el requisito que todos los órganos jurisdiccionales sean creados y constituidos por ley, siempre por ley. Recuerden que es parte del jus puniendi del Estado y justamente la garantía de estas sanciones que se pueden imponer tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo que tienen naturaleza sancionadora, pues deben estar prescritos en la ley o en normas con rango de ley, estableciéndose previamente la jurisdicción, la competencia y contar con los requisitos mínimos que garanticen su autonomía e independencia. Como ya comentábamos en nuestras clases anteriores, pues el Poder Judicial tiene la exclusividad en la función jurisdiccional. El Tribunal Constitucional nos señala que no existen zonas exentas de control, por lo cual también puede conocer los procesos constitucionales, no solamente los establecidos en el artículo 200 de la Constitución, sino incluso los procesos que son de competencia del Jurado Nacional de Elecciones por materia electoral o actualmente la Junta Nacional de Justicia que ha reemplazado al Consejo Nacional de la Magistratura. Este derecho va de la mano con lo que es la predictibilidad. ¿Qué debe garantizar un sistema jurídico? Claro, yo tengo que saber cómo está resolviendo el juez. A mí me corresponde una sanción, efectivamente. Está la norma, ¿no? Es típica. Lo que yo he hecho es antijurídico, pero si soy culpable, yo voy a entender que me corresponde una sanción. Si no soy culpable, yo tengo que también tener la oportunidad de presentar ante un juez la documentación suficiente, los medios probatorios que permitan desvirtuar la imputación dada, ¿no? Ya que los particulares deben estar en la concreta posibilidad de saber y conocer cuáles son las leyes que los rigen y cuáles son los organismos jurisdiccionales que juzgarán los hechos y conductas sin que esta determinación quede sujeta a la arbitrariedad de algún otro órgano estatal. Incluso hace algunas sesiones de clase nosotros conversábamos y analizábamos que en cada uno de los procesos constitucionales tenemos ya una primera instancia, una segunda instancia y sabemos también ante qué supuestos podemos ir al recurso de agravio constitucional, que es cuando en primera y en segunda instancia se nos han denegado nuestros derechos constitucionales o en el caso de la acción de inconstitucionalidad y el proceso competencial. Este juez natural también tiene que ser un juez imparcial. ¿Por qué? Porque no puede existir un debido proceso si el juez es imparcial, porque no impartiría justicia, sería una injusticia. Entonces es una premisa básica para la existencia de un debido proceso. La mayor parte de las legislaciones contemplan la posibilidad de recusar al juez que no aparezca dotado de la suficiente imparcialidad por estar relacionado de alguna manera, un vínculo de parentesco, afinidad, amistad, con la parte contraria en juicio, ¿no? Al igual que en las diferentes ramas del derecho, en el derecho constitucional y bajo las normas del Código Procesal Constitucional, existe la posibilidad de recusar a un juez que no es en principio imparcial. ¿Por qué? Porque es familiar de la persona que va a sancionar o de la persona que está inmersa en el proceso o porque tiene una amistad o una enemistad manifiesta conmigo o con la otra persona o porque tiene un vínculo consanguíneo en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Entonces, también existe en el marco de los procesos constitucionales esta opción. El derecho de defensa, derecho ineludiblemente inmerso en el debido proceso. Vamos a precisar que dentro de este derecho se pueden identificar dos caracteres. El derecho de defensa de carácter privado, que es concretado en el derecho de los particulares a ser oídos en el proceso y a ser presentados, en este caso representados por profesionales libremente designados por ellos, que es la libre elección para asumir la defensa técnica suficiente, en este caso que tiene el patrocinado, él dirá si desea, en este caso, acogerse a la gratuidad de la defensa que nos la da el Ministerio de Justicia a través de la defensa pública gratuita, o si desea asumir los costos de su defensa a través de un abogado de su elección, quizás porque conozca de su profesionalismo o porque lo atan también cierto nivel de confianza hasta este profesional del derecho. Por otro lado, el derecho de defensa de carácter público o derecho del justiciable a que le sea proporcionado un letrado de oficio
cuando fuere necesario y se encontrase en uno de los supuestos que señala la ley respectiva. Como comentaba hace unos minutos, los abogados de oficio se dan cuando la persona que en este caso está siendo imputada de algún hecho, pues no cuenta con un abogado elegido por su parte. Entonces el Estado debe de garantizar que pese a que esta persona sea la imputada, la posible infractora de una ley penal, de una norma civil, de una norma administrativa, ¿no? O haya vulnerado algún derecho de carácter constitucional, pues tiene el derecho a defenderse, ¿no? Y como las personas generalmente no pueden defenderse solas, pues debe de ser asistido por un letrado, ¿no? Asimismo, con la finalidad de garantizar este derecho de defensa, justamente es que todas las personas tienen el derecho a expresarse en su propio idioma, en su propia lengua y a ser auxiliados por un intérprete. Situación que en el caso peruano a la fecha aún se ve menoscabada. Existe un informe de Defensoría del año 2016 que señala justamente que las personas que viven en las comunidades campesinas o nativas que no manejan pues el idioma español que es el que utilizamos nosotros, que lamentablemente pues no lo conocen o no se pueden expresar en ese idioma y porque conservan sus propias raíces, ¿no? Que es el idioma quechua y el idioma aymara, y eso es totalmente válido para que puedan ejercer su defensa, deben de ser asistidos por un intérprete. Asimismo, este informe señala y precisa también respecto al derecho de defensa que el Poder Judicial debe de designar a jueces que conozcan el idioma. Por eso es muy importante conocer estos idiomas y actualmente ya se brindan en diferentes universidades del país. Tenemos también dentro del debido proceso la garantía de la doble instancia. El debido proceso exige cumplir las garantías de doble instancia, por el cual se exige que al menos dos jueces o dos tribunales, primera y segunda instancia, de manera sucesiva, ¿no? Agoto la primera y recién puedo acudir a la segunda, examinen y se pronuncien en un caso judicial, a fin de reducir las posibilidades de error o arbitrariedad judicial. Esta garantía, pues, ha sido formulada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente denominada Pacto de San José, como lo conocemos todos, en su artículo 8.2, inciso H, que dice, toda persona inculpada de delito tiene derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior, ¿no? Generalmente son tribunales en la segunda instancia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó y dio formulación precisa a estas garantías en un caso bastante conocido, el caso Mohamed versus Argentina, del 23 de noviembre del 2012. Ineludiblemente, dentro del debido proceso, debemos contar con una sentencia o una resolución que agote fin a la vía o una resolución que impulse el proceso debidamente motivada. Las sentencias serán motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. Las personas deben de tener conocimiento de cuáles son los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales están recibiendo una sanción o una absolución. Esta exigencia constitucional de motivar debe presidir todo el proceso de construcción de una decisión judicial, evitando el juzgador contradicciones en un razonamiento o no construir decisiones manifiestamente contradictorias. Yo no puedo decir, se ha probado que esa persona ha detenido arbitrariamente a otra y luego decir, se probó pero está absuelta, porque se entiende de que habría una ruptura entre la causa y el efecto. Entonces, no habría una lógica. Y esto puede pasar si la sentencia no es motivada. Pero si tú vas motivando y vas explicando, inevitablemente la consecuencia se va a derivar justamente de esta motivación. Muy bien, hasta